Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración, intentando hacer algo de divulgación de la filosofía y la ciencia en el camino y sobre todo mucho pensamiento crítico. Y pues nada, bienvenidos una vez más a este podcast ahora semanal sobre cosas paranormales y teorías de la conspiración, como les acabo de decir. Y pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Y pues antes que nada vamos a un adelanto pequeñito de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Entonces, si nos escucharon la semana pasada, seguramente recuerdan que estuvimos hablando sobre el Krampus, esta criatura folclórica del centro de Europa, específicamente de Alemania, que consiste pues en esta mezcla, ¿no? de cualidades, ¿no? Antropomórficas de cabra, cuernos, pie humano, pata de cabra, lengua como de serpiente, lengua como de serpiente y todo esto, ¿no? Que es el encargado de, pues, castigar a los niños que se portaron mal justamente en la Krampusnacht, que es el 5 de diciembre. De hecho, hoy estamos grabando esto el 4 de diciembre y Mañana. pues mañana, sí, nuestro mañana, que va a ser su pasado cuando escuchen esto. Entonces, sí, qué miedo. Y pues estuvimos hablando del Krampus, ¿no? Y de su origen folclórico, ¿no? Y cuáles son las características que se le atribuyen, cómo se relaciona con otras cosas de, por ejemplo, nuestra propia cultura. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de, pues, cuál sería el rol que funge el Krampus en la conducta humana dentro de una sociedad que, digamos, cree en él, y cómo se podría explicar esto, pues, apelando justamente a la conducta humana y en cierto sentido, en cierta medida, a la neurofisiología, ¿no? de los seres humanos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hablar, pues, de los aspectos filosóficos que hay detrás de justamente la noción, por ejemplo, de premio y castigo, que son bastante pues relevantes aquí en este tipo de relato. ¿Sí? Entonces, pues nada, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues bueno, continuando, quisiera agradecerles a todos ustedes por seguir escuchándonos, por aventarse el capítulo anterior y continuar escuchándonos en este. Muchas gracias por su constancia y su apoyo. También quiero agradecer a Glitchbay y felicitarlos también porque el empresa les está yendo chido, sobre todo ahora en el mes pasado de noviembre y octubre por las festividades, pues les estuvo yendo muy bien por todos los eventos que hay en torno a Día de Muertos, Halloween y todo eso. Felicidades Glitchbay y gracias por dejarnos usar su música. Y también muchas gracias a Lalo, persona sin la cual mucho de esto no sería posible. Nada que agradecer. Yo creo que sí sería posible. Sí, pero yo me abrumaría muy fácilmente y seguramente no estaría haciendo esto con video. Ok, ok. Sí. Eh, y pues nada, muchas gracias Lalo. Y No, ¿de qué? nuevamente gracias a ustedes por escucharnos. Y pues de nuevo, quiero insistirles, ya, bueno, también invitarlos, pero ya saben, siempre los invito, los invitamos. Así que pues sí, también les vamos a insistir en que nos sigan en todos lados como paralogía.podcast24 o paralogía podcast. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, YouTube, Instagram, TikTok como paralogía podcast o paralogía podcast 24. Y pues ahí denle seguir, 5 estrellas, compartan un comentario, todo eso ayuda bastante en lo que estamos haciendo, que si bien no monetizamos nada y digamos que todo nuestro contenido es libre de comerciales, no hay ningún comercial allí, no hacemos publicidad de nada que no sea nosotros mismos. Pues sí, ¿no? Quien nos da manita con eso, no les toma mucho tiempo y pues nada. Que por cierto, seguimos ahí un poquito víctimas del Shadowbound, resultado de haber hablado del brain rot y haber despotricado contra las mismas plataformas que usamos. Que yo creo que sí es resultado de eso. Bueno, a partir de que comenzamos a publicar cosas sobre eso sucedió. Y pues está feo. Pero pues sí, ¿no? Ahí échenos la mano con eso si pueden, si quieren, y si no pueden y no quieren, pues ¿qué hacen aquí? No se crean, sí, quédense. Justo es el No, estímulo, ¿eh? Castígulo, estímulo.
Así los traes también. No, bueno, no. No. Ojalá fuera el Krampus, ¿no? Para ir a azotar a las personas que no le dan seguir y no comparten nuestros capítulos. No, curioso lo del Shadowban. Sí, ahí sigue presente. Yo repito lo que llegamos a decir en su momento, lo hicimos por gusto y con todo lo que llegamos a poder a mencionar. Yo no me arrepiento absolutamente nada. Siempre he tenido la curiosidad de si se llega a monetizar todas estas cuestiones de saber si te lo permiten o no publicar el video. Si eso es razón suficiente como para que no monetices algo y que puedas hablar de lo que quieras, o si de todos modos te banean. Y pues este Shadowban me hace pensar que independientemente de si monetizas o no monetizas, pues estás siguiendo la agenda de la plataforma, y si no le gusta, pues pobrecito de nosotros que tenemos ese Shadowban. Sí, y bueno, a mí me sorprende un montón la gran cantidad de censura que hay. O sea, normalmente como que el discurso superficial que uno encuentra es que precisamente todas estas redes sociales garantizan en buena medida la libertad de expresión y que ayudan, ¿no? A que la, el, pues sí, la información llegue a diferentes lugares, a que uno se comunique más fácilmente y uno diga lo que piensa, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Justamente es pura ilusión. O sea, realmente si dices cosas que van en contra de los intereses de precisamente unas cuantas compañías, pues el diablo, ya no tienes libertad de expresión. Y justo algo que se me hace bien gracioso es ver luego contenido de otras personas en redes sociales también que no usan la palabra Hitler, no dicen Hitler, dicen el señor del bigote chistoso y cosas así. Yo no entiendo cómo demonios vas a censurar contenido de internet como este solamente por decir el apellido o el nombre completo, ¿no? Adolf Hitler. ¿Por qué vas a censurarlo únicamente por decir el apellido de un personaje histórico que es relevante, que es importante? Que Por las malas existió. razones, pues, ¿no? Sí existió, o sea, no estás desinformando, no estás haciendo nada. O sea, me sorprende cómo la censura llega hasta ese grado, ¿no? Incluso parece absurdo y ridículo que no se pueda decir el nombre de un personaje histórico. A ver, déjame digo otro, a ver si nos censura, ¿no? Genghis Khan, Attila el Uno, ¿no? A ver, Pol Pot. A ver si también censuran los podcasts que dicen esos nombres. O sea, la neta me parece absurdo. No, ¿sabes qué? Maldito TikTok, YouTube, Instagram, todos váyanse al diablo. Sí. Bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Continuaremos con Ay, perdón. nuestro Shadowban. Jero explotó al parecer de la nada. El capítulo de hoy lo seguiré manejando el día de hoy yo, por lo que queda de. Y hablaremos de el Krampus como fenómeno sociocultural en cuanto a relación con ciencias cognitivas, y de cómo parece ser que el ser humano requiere de un castigo o un estímulo de un castigo para hacerlo correcto. Al parecer somos así de programables. Jero al parecer es así de programable con el estímulo de un Shadowban. Entonces, ya volvemos al carril, Jero. Sigo muy enojado, pero ya lo voy a dejar por el momento. Al final vuelvo a decir algo. Ok. Bueno, si no escucharon nada de esto, fue la magia de la edición. Trataré de dejarlo. Sí, que se quede. Ok. Bueno, en fin, y sí, pues bueno, gracias por escucharnos. Compartan, síganos y todo eso que tenga. Y algo más, redes sociales, agradecimientos. Pues nada, ¿verdad? Ya fue todo. Muchas gracias, Lalo, por tu trabajo y aguantarme cuando despotrico. Por la contención. Pues Sí, a gracias. darle. Muy bien. Entonces, tal como tú mismo lo dijiste, vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia cognitiva detrás de la conducta humana, al menos respecto a los castigos y las recompensas. Ahora, pues justamente como lo veníamos diciendo, ¿no? En el capítulo anterior, el Krampus y los ayudantes oscuros, entre comillas, de San Nicolás o Santo Claus, pues son justamente objeto de análisis, pues sí, de la conducta humana, en este caso de la ciencia cognitiva e incluso la psicología, en donde pues podemos ver que la figura del Krampus y sus equivalentes culturales
no son solamente pues curiosidades, ¿no? No son solamente personajes curiosos, llamativos del folclore de una región específica, sino que funcionan incluso como instrumentos psicológicos y sociales complejos, cuyos mecanismos pueden ser analizados a través justamente de los lentes de múltiples disciplinas científicas. Su persistencia y eficacia responden a principios fundamentales de la cognición y la conducta humana. Entonces, justamente vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el miedo, ¿no? En la neurociencia, pues justamente el miedo y el aprendizaje de tener conductas de aversión hacia ciertas cosas es un objeto de estudio. La amígdala, que es una región del cerebro aquí arribita del tallo cerebral, y la consolidación de memorias pues emocionales, ¿no? Justamente cuando tenemos una experiencia fuerte, pues se terminan consolidando memorias que son significativas para la vida del individuo a partir de estas experiencias. Justo la experiencia del encuentro con el Krampus, real o narrada, o sea, ojo, aquí no es importante si de verdad el Krampus existe, ¿ok? Entonces, la experiencia del encuentro con el Krampus, que si teniendo en consideración también una cosa, si formas parte de una cultura en donde se te dice que existe el Krampus y que va a venir por ti y todo eso, independientemente de si lo viste realmente cuando eres niño y tienes la sospecha de que te portaste mal y que el Krampus va a llegar a azotarte, quizás los ruidos que hacen tus papás en el momento de estar, no sé, limpiando la casa durante la noche, luego de que te fuiste a dormir, qué sé yo, el ruido que sea que hayas escuchado, tú lo vas a asociar con eso y se van a ir para arriba los niveles de estrés precisamente por esas creencias asociadas al momento en el que estás viviendo, ¿no? Y en el lugar. Pues termina siendo justamente, como lo decíamos, un evento de alta carga emocional. El sistema límbico, especialmente la amígdala, etiqueta estos recuerdos como de máxima prioridad. Esto crea una asociación neural poderosa y duradera entre la mala conducta y la consecuencia atemorizante. Entonces, justamente esa experiencia y ese subidón, ¿no? De cortisol en la sangre termina propiciando pues justamente una memoria significativa e importante en donde vamos a terminar asociando el malestar, el miedo, la preocupación, la angustia y la ansiedad justamente a todos estos factores, ¿no? Que puede ser la creencia en el Krampus, la sospecha de una mala conducta y todo eso a su mera vez termina constituyendo pues justamente una memoria que va a ser significativa a lo largo de una buena parte de nuestra vida, si no es que toda. El castigo en este sentido no es principalmente físico, sino que es neuroquímico. La liberación de cortisol y adrenalina en la sangre durante el susto pues termina consolidando la elección de un comportamiento específico. Es decir, puede ser que la elección del comportamiento en ese momento sea la de obedecer, la de ya no portarte mal, la de ya no estar espiando si anda ahí el Krampus, el de irte a esconder, ¿sí? Entonces, justamente para terminar evitando estas malas experiencias, pues uno termina diciendo, ok, de acuerdo, ahora me voy a portar bien. ¿Qué piensas, Lalo? Pues somos víctimas de este tipo de prácticas en nuestro comportamiento como seres vivos, bueno, en este caso seres humanos, pero está demostrado que varios animales presentan este mismo de paradojas en comportamiento. A mí me trae mucho a la mente lo de el experimento de la paloma. Creo que le dan un estímulo, no recuerdo si es malo o bueno, creo que es bueno, creo que le dan comida. Hay una paloma en una caja, le dan un estímulo de darle comida y llega a algún punto donde esta paloma asocia el agitar sus alas con recibir ese estímulo. Entonces, a pesar de que es un estímulo completamente aleatorio, el haber hecho algo, el propio animal, bueno, la paloma asocia que si ella abate sus alas o bueno, las agita, va a recibir de nuevo ese estímulo. Y ese experimento en específico es utilizado para experimentar un poquito el cómo tenemos esta fe ciega en las religiones principalmente o en estos rituales que hacemos día a día, ¿no? Estas personas que de repente, por ejemplo, dicen, yo tengo que checar, no sé, 7 veces la cerradura de mi puerta para poderme ir en paz de mi casa, porque si no la checo 7 veces, voy a andar todo el día con este pensamiento de que dejé algo mal cerrado.
Y entonces Claro. es tal cual nosotros mismos orillándonos a hacer cierto patrón de conducta o de comportamiento para disminuir este estrés o segregar dopamina en algunos casos que nos lleve a nuestra tranquilidad. En este caso, pues es utilizar un estímulo de miedo para forzarnos a no querer volver a segregar este estrés, este cortisol que no lo puede llegar a generar, que en este caso pues es saber que si nos portamos bien o en este caso si no nos portamos mal, no va a haber este miedo de que llegue esta criatura demoníaca salvaje a azotarnos con una rama de abedul, Exacto, o a llevarnos a ahogarnos, a ¿no? En el río. ahogarnos. Ujú. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Sí, y justamente, ¿no? Esto se relaciona directamente con el conductismo clásico, ¿no? Justo de la forma en la que se terminan condicionando cierto tipo de comportamientos a partir de estímulos positivos o estímulos negativos para propiciar, ¿no? Que de nuevo el sujeto se comporte de maneras en particular. Y justo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos por un lado el refuerzo negativo y el condicionamiento clásico. La tradición opera bajo bueno, la tradición del conductismo específicamente opera bajo un sofisticado paradigma de condicionamiento. San Nicolás produce justamente alegría, ¿no? Que es, digamos, una respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado positivo sería San Nicolás. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos que mientras no te comportes mal, o sea, no tienes que hacer como nada en específico, simplemente es la ausencia de una conducta, la ausencia de la mala conducta, tú vas a tener algo, ¿no? Va a estar presente tal estímulo que es San Nicolás, y mientras esté ausente el mal comportamiento, entonces vas a tener una respuesta positiva, que sería la alegría, ¿no? Y por otro lado tenemos al Krampus, que es el estímulo condicionado aversivo. Si te comportas mal, entonces aparece el Krampus y esto va a terminar teniendo cierta consecuencia, que va a ser el miedo, ¿no? Y al parecer, en el mismo contexto de la celebración del Krampus, se crea un cuadro conductual completo. El niño aprende a emitir conductas, es decir, a ser bueno, que maximizan la aprehensión del ¿cómo se llama? De este estímulo incondicionado positivo y minimizan el del estímulo condicionado aversivo. Es un algoritmo de comportamiento que pues se termina integrando, ¿no? En el folclore de una cultura específica, terminando en pues la generación de cierto tipo de conductas deseables en ciertas personas. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes si hay, pues no sé si sean neurodivergencias, patologías mentales, trastornos psicológicos que hagan que esto no funcione en su normalidad? O sea que, híjole, me viene mucho, creo que es de la caricatura Rick and Morty, no que la quiera citar directamente, pero hay un capítulo donde llegan como unos aliens o seres de otra dimensión donde para ellos todo lo que es como masoquismo es placer para ellos, ¿no? Entonces esta dualidad de que lo que es algo dañino, un estímulo negativo para nosotros, pues para ellos es realmente placentero. Eh, Ujú. Digo, creo que me estoy respondiendo solo. Una persona que padezca masoquismo podría detectar estas cosas de forma distinta o recibir el estímulo de forma Que distinta. padezcan. Sí, ¿no? Pero, híjole, no sé si ese tipo de conductas sean detectables o se desarrollen a etapas tempranas o sea, en la niñez, que es a donde va Ujú. enfocado este tipo de prácticas. Honestamente no sabría decirte, pero primero no sé si el masoquismo se padezca. Eh, Bueno, buen punto. pero por otro lado, no sé, fíjate, o sea, pienso que a lo mejor en algún punto, y aquí lo digo con pues total ignorancia, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor en algún punto del espectro autista puede haber como, no sé, falta de comprensión de cierto tipo de dinámicas sociales, Mm, como por ejemplo lo de entender lo que significa el mal comportamiento, el buen comportamiento, el castigo, la recompensa, al menos en su función social. ya. Pero no sabría decírtelo, ¿eh?
debe haber algo, ¿no? Sí, Seguramente, sí, sí, no, esperemos que sí. me dejó pensando eso del espectro de autismo, donde pues claramente no te va a llevar a entender el por qué tal vez tus padres te amenacen, que tal vez sería la palabra rebuscada, con que esta criatura llegue pues a secuestrarte o a maltratarte. Creo que Claro. hasta podría llegarías a pensar como niño de pues qué rayos está haciendo tu papá, tu mamá para protegerte más bien de esa criatura, o por qué no hace nada, ¿no? Porque solamente como que te avisa que va a venir por ti. Claro, sí, 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 también eso, oye, es ser bien feo porque las personas que se supone que te van a cuidar no te cuidan de que ese mono llegue y te lleve. Ujú, ujú. Ay, no, eso sí me da más miedo. Algo. Bueno, por otro lado tenemos la psicología evolutiva y la gestión de la conducta en grupo. En la teoría de la mente y la agencia sobrenatural supervisora. A ver, vamos a irnos por partes. Ahorita les digo qué es cada una de estas cosas. Estas figuras son una tecnología cultural que amplía la teoría de la mente del niño. ¿Qué es la teoría de la mente? Pues básicamente esto es algo súper debatido. Hoy en día muchas personas ya no estarían dispuestas a aceptar la verdad de la teoría de la mente, pero o sí, aceptar su rol, digamos, explicativo, pero digamos que al menos en psicología del sentido común funciona. La teoría de la mente consiste en la atribución de estados mentales a otras personas. Por ejemplo, si tú ves que, no sé, tu amigo o amiga va a salir a la calle y para ello primero se asoma por la ventana, luego regresa, toma un paraguas y se va, ¿qué es lo que tú asumes que sucedió en su cabeza? ¿Qué checo el clima? Ajá, que checó el clima, ¿no? Que tiene dos posibles creencias. La primera, que puede creer que va a llover o que puede creer que el sol está muy fuerte, ¿no? Ok. Una de las dos. ¿Sí? Entonces, justamente la teoría de la mente consiste en la atribución de estados mentales, como por ejemplo lo son creencias, para explicar la conducta de una persona. Porque si nosotros no le atribuimos a esa persona la creencia de que cree que va a llover o que el sol está muy fuerte, entonces no tenemos elementos suficientes para explicar su conducta, que fue pues haber regresado por un paraguas y luego salir. Ok, o al contrario, ¿no? Atribuirle algo de inestabilidad, o sea, o el típico comentario que Claro. dirías, esta persona está loca, o sea, se asomó, no hay motivo suficiente para que se lleve un paraguas y se lo llevó. Claro, Ok. sí, también entonces terminamos asumiendo que son irracionales, ¿no? Ujú. Entonces la teoría de la mente consiste en eso, la atribución de estados mentales para la explicación de la conducta humana dentro de un marco pues de racionalidad. Ok, ok. Entonces, justamente en etapas tempranas del desarrollo, los niños comprenden que sus actos tienen consecuencias por el monitoreo constante por parte de los adultos, eh, perdón, pero el monitoreo constante por parte de los adultos es imposible. Entonces, en este caso, Krampus y San Nicolás actúan como agentes sobrenaturales con acceso perfecto a la información, es decir, son omniscientes y tienen capacidad de actuar en cualquier lugar. Esto resuelve el problema del costo de la vigilancia para la comunidad, externalizando un ente invisible y omnipresente, perdón. Entonces, en este caso, justamente, puesto que no podemos estar observando al niño todo el tiempo, al niño o la niña todo el tiempo, y no podemos como estar, digamos, monitoreando sus estados mentales, sus creencias todo el tiempo, pues entonces tener por allí un ente sobrenatural que de hecho puede hacerlo Ujú. es útil porque pues nos lleva justamente a poder mantener control sobre la conducta de la persona, incluso aunque no estemos allí. Omnipresencia. Exacto, ¿no? Que también eso te hace pensar en por qué diablos dicen que Dios te ve todo el tiempo. Eh, es un Bullerista. dispositivo de control. Ah, bueno, lo pasaste a otro lado. Ok, ¿Vale? no, yo estaba diciendo que es bullerista, pero bueno. Este, Ah, sí, también. sí, 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 es cuéntalo común eso. en casi todas las religiones, ¿no? Esta cualidad sobrenatural. Fíjate que yo en mis piensos locos o en meditaciones locas me pongo a pensar por ejemplo, los niños del futuro, que bueno, ya se está viendo un poquito de esta realidad, que es que se tenga completamente todo vigilado, ¿no? Ya hay cámaras en todas partes, se planea o a lo que se ve que dicta el camino de la tecnología en cuanto a vigilancia es que todos tengamos mínimo una o dos camaritas portando todo el tiempo.
De por sí ya tenemos un dispositivo ahí al lado de nosotros todo el rato escuchándonos y espiándonos, por más que lo nieguen. En cierto punto de la historia, ¿qué va a pasar ahí, ¿no? En esa dualidad. Ya va a haber, pues si no un ser omnipresente, dispositivos omnipresentes que estén checando nuestro comportamiento. Ya faltará ver lo de los pensamientos, ¿no? Que acá sí citaste como tal ese tema, de que una cosa es comportarte y otra cosa es estos seres fantásticos que también saben lo que estamos pensando o nuestras intenciones, pero ¿cómo va a llegar a ser el comportamiento de estas nuevas criaturas que lleguen a nuestro mundo sabiendo que son vigiladas todo el tiempo o que todas sus acciones están grabadas y disponibles para ser checadas por mínimo tal vez sus padres? Y pues no sé, justamente eso a mí me da miedo, ¿no? O sea, termina pues eliminando la privacidad y creo que pues la privacidad es fundamental, es necesaria para el desarrollo integral de una persona. O sea, creo que Es incluso necesaria, sí. también creo que incluso propiciar condiciones de vida en las que no existe la privacidad es en cierta forma, pues propiciar condiciones inhumanas de vida, donde estás ocasionando que una persona no se desarrolle apropiadamente. Eh, pero no lo sé, o sea, a mí pensar en esa situación en donde tu conducta está todo el tiempo, puede ser observada todo el tiempo, sí me hace pensar en que, pues, justamente puede traer consigo malestares. Después, no sé, un incremento en cierto tipo de padecimientos psicológicos, psiquiátricos, debido a eso, ¿no? A la falta de privacidad, el constante juicio, también, o algo que podemos ver en redes sociales, ¿no? Las personas suben una foto de sí mismos y están al pendiente, ¿no? De cuántos likes, qué comentarios reciben. Ujú. Ahora eso, pues no solamente en redes sociales en donde tú intencionalmente subes fotos, sino también, o videos, sino también pues todo ese contenido que tú no intencionalmente generas y que termina siendo material de juicio. Sí. Digo, como novelas un poquito distópicas, pues está el de este George Orwell, el 1984, ¿no? 1984, pero bueno, ahí, a pesar de ser avanzado tecnológicamente y controlar como que todo esto y el gran hermano siempre estar vigilándote, pues sí, mínimo en la novela sí se da a entender que tienen estos espacios privados donde pues pueden cometer las fechorías, que bueno, son delitos acá, que es ¿qué hace este chavo? Escribe, ¿no? O ese es Fahrenheit. Escribe. No, ay, no me acuerdo. Bueno, en Fahrenheit En sí escriben. 1984, sí. Ay, no me acuerdo qué es lo que pasa en 1984. No me acuerdo si hay un dispositivo extra o ellos hacen algo por su propia cuenta sin usar los aparatos. Creo que es algo por ahí. Es algo así. Sí. Pero bueno, se da a entender que ahora pues lo que es underground, lo que es como fuera de la norma o incluso ilegal es tal cual el buscar esa privacidad, ¿no? Eh, Claro. pues puede ser una pequeña ventana al futuro, pero todo pinta que para allá vamos y estamos cerca de lograrlo, ¿no? Ya la privacidad está siendo un tema complejo y incluso que requiere un esfuerzo de obtener. A mí la verdad me da miedo. O sea, el no tenerla. Justamente con toda esta tecnología que pues de hecho propicia que la vayas perdiendo, se me hace algo muy peligroso. Sí, pero para allá vamos, vete acostumbrando. No. Pero sí. Entonces, por otro lado, tenemos la cooperación y la aplicación de normas en grandes grupos. El antropólogo Joseph Henrik señala que las creencias en agentes sobrenaturales moralizantes favorecen la cooperación en grupos que superan al tamaño del clan familiar. El sistema dual, santo-demonio, es un mecanismo de aplicación de normas de bajo costo. No requiere policía, solo la creencia internalizada en la existencia de estas entidades y fomenta la autorregulación prosocial, crucial para la supervivencia de comunidades en entornos alpinos duros donde la cooperación es esencial, ¿no?
O sea, tener también este tipo de creencias propicia, ¿no? Que haya más conductas prosociales, conductas que son benéficas para la vida en sociedad. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí tocaste un tema bien importante que a veces como personas latinas o bueno, en estas latitudes del planeta, a veces es difícil empatizar con estas culturas o sociedades antiguas, de cierta forma, que es el hecho de entender que un invierno para ellos sí significaba tal vez directamente la muerte. O sea, si no había un refugio, si no había una comuna, un cuidado en comunidad, eso significaba que no había supervivencia pues como mínimo de tu clan, de tu colonia, de tu mini sociedad. A diferencia de estos países que estamos ya en climas más tropicales, donde pues sí, tal vez el dormir una noche fuera no significa mucho más que tal vez alguna reuma o algún dolor de huesos, o algún resfriado muy probablemente. Claro que hay otros tipos de peligro, pero el ceder ante la inclemencia del clima es un factor importante para ese tipo de culturas que están más en el norte. Entonces sí es un factor relevante para ellos el generar ese sentimiento de querer pertenecer a la comunidad y el respetar o manejar esos valores acorde a lo que se ha acordado en la propia Claro. sociedad. Sí, y junto con esto que mencionas tenemos la hiperdetección de agentes externos, ¿no? ¿Esto qué es? Pues consiste en que nuestro cerebro está predispuesto a detectar causas en el entorno, detectar agentes en el entorno, donde incluso no los hay. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, con el Krampus, hacemos realmente lo que realmente está sucediendo es la personificación cultural elaborada de justamente este proceso, porque se terminan transformando las amenazas abstractas, como no pueden ser el hambre, el frío, el castigo social, el miedo, la mala conducta. Todas estas amenazas se terminan transformando en un agente concreto que es reconocible, perdón, que es evitable y que es negociable, justamente, ¿no? Entonces identificamos todo este conjunto de cosas que son negativas o indeseables y se terminan focalizando en una sola entidad, ¿no? Y de esa forma también se vuelve más sencilla la generación, pues justamente de una conducta prosocial. Sí, sí, sí. También estas analogías, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo decíamos en el capítulo pasado, lo de los cuentos, como a pesar de ser la realidad tan cruda y tan dura en esos tiempos donde no había tanto filtro, pasa a ser una especie de primer filtrado estas anécdotas o estos cuentos. Y tenemos factores bien comunes que, bueno, por ejemplo, el típico antagonista de un cuento, pues el lobo feroz. Aquí ya es un poquito de una criatura más, ¿cómo podrías? Imaginaria tal vez. Pero pues eso no lo exime de lo que realmente llegó a ser un problema en esas sociedades, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de ver ya la película de Frankenstein, No, ¿no? Bueno, hay una no. escena por la época donde están en una casita desolada y llegan precisamente jaurías, manadas de lobos a atacar los rebaños y a atacar a los pobladores de esa casa, lo cual era un riesgo completamente real en esas épocas. Y por más bizarro que nos pueda parecer en nuestra actualidad, pues sí, el temerle al lobo era algo completamente real y que tendrías que inculcar en los niños, en que por más Sí. que pareciera un perrito o algo parecido, pues no, era una bestia que te va a comer literalmente, ¿no? Te va a matar. Entonces sí, 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 dale, no, dale. sí, inculcar ese tipo de miedos, pues sí, sí es relevante, ¿no? Para justamente la supervivencia de la comunidad. Sí, 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 sean reales o alegorías a lo real, o en este caso del Krampus, pues meramente imaginarias, pero te hace tener ese estímulo de miedo y en el caso de San Nicolás, pues de recompensa. Claro. Junto con esto, también viene pues el ejercicio del pensamiento contrafáctico y el cálculo de riesgos. La narrativa de si te portas mal vendrá el Krampus activa nuestro sistema de pensamiento contrafáctico y el cálculo de riesgo. El niño o niña simula mentalmente escenarios futuros y evalúa probabilidades.
la figura, por su naturaleza vivida y emocionalmente cargada, sobreestima la probabilidad percibida de la consecuencia negativa, haciendo que la opción de portarse bien sea la más racional. Desde una perspectiva de la psicología evolutiva, esto consistiría pues básicamente de evitar un daño potencialmente catastrófico, aunque improbable, ¿no? Pues sí. Justamente, ¿no? El análisis de escenarios contrafácticos es eso, ¿no? El análisis de situaciones que podrían suceder, que podrían haber sido el caso también, o que podrían llegar a ser el caso, que Sí, no sí, es sí. lo que está sucediendo en este mismo momento. Sí, incluso pues también por nuestra corta edad, pues no pensamos de forma meramente lógica, incluso pues bueno, si ni de adultos de repente no lo hacemos. Yo ahorita lo decía muy a modo de broma de que, ay, ¿por qué el niño no se cuestiona por qué su papá no lo va a defender contra el Krampus, ¿no? O por qué a nosotros de niños nunca nos llegó este cuestionamiento de ahí, ¿por qué no vas a cuidar tu papá del coco o tu mamá Ajá. de que venga el señor del costal a llevarme? Pero pues Sí, estos estímulos y las emociones poco controladas que solemos tener de niños, pues hacen que nos vayamos a este tipo de pensamiento un poquito más de supervivencia, no sé si sea la forma correcta de decirlo, para evitar este castigo o adquirir ese premio sin cuestionarnos lógicamente el motivo o el por qué, ¿no? claro, sí. Y junto con esto, pues está la sociobiología, ¿no? Que está de por medio en cómo funcionamos. Y justamente ocurre una señalización costosa y hay un compromiso grupal de por medio. Participar o permitir un Krampuslauf, que es este desfile de Krampus, donde los jóvenes soportan el frío, cargan pesados disfraces y se arriesgan a lesiones, es una forma de señalización costosa. ¿Qué es esto? Pues termina demostrando un compromiso profundo con las normas y la identidad del grupo. Para la comunidad, el ritual es un marcador grupal que fortalece la cohesión y diferencia a los nuestros de los extraños, ¿no? Justamente al ser partícipe de estas tradiciones, ayuda pues justamente de nuevo a la generación, ¿no? De una identidad grupal, de una identidad social y de nuevo pues a la cohesión, ¿no? Del grupo para garantizar en cierta medida la, la supervivencia del mismo. Ujú. Y ay, ¿cuál es la palabra? Perpetua. Bueno, se hace persistente. Se perpetúa. Ujú. Si en la actualidad los jóvenes se disfrazan, generan ese trauma de, vamos a simplificarlo mucho en los niños. A esos niños pronto les tocará crecer y disfrazarse ellos para las nuevas generaciones. ¿Sí? La contraposición de opuestos a través de los cuales se obtiene un nuevo resultado. Aquí justamente se puede ver que estas figuras representan una dialéctica concreta, es decir, el bien y el mal, y ritualizada. Por un lado tenemos a San Nicolás, que es justamente el bien, el orden, lo bueno y todo esto. No puede existir si su contrario, que es el castigo, la amenaza y el caos, que sería el Krampus. La síntesis de ambas, la unión de ambas, no es la aniquilación de uno y del otro, sino justamente la coexistencia necesaria. El mensaje aquí es filosóficamente pues, importante. ¿En qué sentido? Pues que el bien solo se define y cobra significado en oposición del mal. Justamente, ¿no? No podemos entender el bien si no hay mal de por medio. Y para que haya bien, pues tiene que haber hasta cierto sentido, en cierta manera, pues mal, para poder identificar. Por otro lado, por ejemplo, Carl Jung nos dice que desde la psicología, que estos personajes son proyecciones culturales de lo que él llama una sombra arquetípica. La sombra es la parte reprimida, instintiva y potencialmente destructiva de la psique. En lugar de justamente de negarla, estas tradiciones la personifican, la sacralizan y le otorgan un espacio en donde pues justamente puede interactuar, ¿no? Con el individuo y pues se puede externalizar y de nuevo puede existir esta oposición, ¿no? De aquello que identificamos como lo bueno y aquello que identificamos como lo malo y reconocer a partir de este ejercicio que pues ambas cosas son parte de una totalidad, ¿no? Que así como hay cosas buenas, hay cosas malas y que lo bueno únicamente se puede entender en contraposición de lo malo y lo malo únicamente se puede entender en contraposición de lo bueno. Eso es lo que se llama dicotomía. Ándale, podría ser una dicotomía. Bueno, una dicotomía es una contradicción, ¿no? Pero pues sí, en cierto sentido, pues si algo no es bueno, entonces no necesariamente es malo, pero sí los podemos entender como opuestos, ¿no?
Ya. Pues mira, ya es necesario esa polarización para poder bailar o caminar en tres espacios o esa escala de grises que hay entre los dos polos opuestos, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Entonces, justo, ¿no? Este tipo de prácticas, pues terminan formando parte, ¿no? De dinámicas sociales en donde justo se busca, ¿no? Identificar lo que es lo bueno y qué es lo malo. Pues sí, otra vez una herramienta necesaria para la sana convivencia, en el mejor de los casos. Sí. Y por otro lado, también se pueden ver, ¿no? Como una forma de propiciar una moralidad infantil acerca de lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, Jeremy Bentham nos dice que tenemos un sistema dual, ¿no? Que es un mecanismo de control social perfectamente utilitarista. ¿Qué quiere decir esto? Que se termina creando un panóptico. ¿Qué es un panóptico? Una torre desde la cual se puede observarlo todo, ¿no? Un punto desde el cual se puede observar todo. Ok. Se termina creando un panóptico donde el niño nunca sabe si está siendo observado por el santo o por el demonio. Y esto termina propiciando la internalización de la idea de la vigilancia y eso lo ajusta a una conducta justamente pues la que se le ha enseñado que es la deseable y la que no es objeto de castigo y esa conducta termina buscando la maximización de la recompensa y la minimización del dolor. En este caso pues sería obtener más regalos y menos azotes. Justo esto termina siendo la internalización justamente de una moralidad a través del miedo y el interés, ¿no? Y ahí nos podemos preguntar bastante, pues, qué tan deseable es tener un fundamento moral resultado del miedo y el interés, ¿no? Porque ahí nos podemos cuestionar bastante, ¿no? Si lo que tú consideras que es bueno, lo consideras bueno únicamente por los beneficios que tiene, entonces, ¿qué va a suceder cuando encuentres otra cosa que te digan que también es bueno y tiene mayores beneficios? Entonces, ¿lo vas a dejar? O sea, ahí se puede poner en cuestión, ¿no? Justamente en qué estamos fundamentando la moralidad. Pues va cambiando, ¿no? Digo, entiendo que si tu mayor motivación de niño puede ser un juguete, eh, y conforme vamos creciendo y le perdemos el interés a los juguetes, pues simplemente termina siendo la realidad que lo sustituimos por el nuevo interés. Y hasta cierto punto es donde pues nosotros usamos el famoso libre albedrío que ya cada quien tendrá su postura si lo tenemos o no, para decidir por qué vale la pena seguir aquí oxidándose en este planeta. Sí, sí, sí. Pero justo, ¿no? Es algo que una vez discutía, no me acuerdo con quién, que luego muchas personas que son, por ejemplo, cristianas, católicas específicamente, ¿no? Al parecer actúan de forma buena, entre comillas, motivados, ¿no? Por el deseo de evitar el castigo eterno y el deseo también de obtener, ¿no? La El vida cielo. eterna. Ujú. Entonces, ¿qué tan buena, genuinamente hablando, o sea, qué tan buena en un sentido ético es la acción motivada por intereses tan egoístas como este? Pues de esas preguntas que tal vez no tienen respuesta, pero pues notas cómo se va desarrollando la bolita de mentiras o la bolita de nieve. Ves, por ejemplo, esta famosa regla del, ay, ¿cómo se llama? Del escapulario, aquí en el catolicismo, no sé si la conozcas. Hay un ¿No? escapulario que es, híjole, pues un escapulario, es un collar con una etiquetita de una virgen, donde hasta donde yo sé, igual y me tomaron el pelo, ¿ah? Eh, Hubo un papa, si no mal recuerdo, bueno, una autoridad católica importante que declaró que si tú al momento de morir llevas ese escapulario puesto, la Virgen misma 7 días después de tu muerte va a sacarte de donde estés y te va a llevar al cielo. Vale. Y esa es razón suficiente para que mucha gente traiga su escapulario. Sí, 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 eso es muy cuestionable. O sea, como, ¿por qué? Pienso específicamente, no sé, o sea, los mandamientos de la iglesia, ¿no? Del catolicismo dicen no matar.
ok, parece que es una conducta total y enteramente deseable el no andar asesinando personas. Y estamos de acuerdo en que asesinar es malo y no asesinar y evitarlo, incluso buscar formas de evitarlo es deseable, es bueno. Pero, ¿qué pasa cuando la única razón por la cual no asesinas es justamente porque resulta que en los mandamientos del catolicismo está allí no matar? Y claro, o sea, tu motivación es esa y el resultado son cosas buenas. Estás, digamos, haciendo algo bueno, estás aportando algo pues de provecho, ¿no? Estás justamente haciendo lo deseable, lo correcto. Pero la motivación es únicamente porque te lo dijeron y está ahí escrito. O sea, eso realmente cuenta como una buena acción. Pues son motivaciones distintas, ¿no? Cada quien decide cuál va a ser su base. Mira, yo buscando ahorita para no sentirme tan ignorante al respecto. Mi primera búsqueda y respuesta dice que no existe una norma o rito eclesiástico específico que perciba la acción particular de llevar un escapulario y que te rescate. Entonces, chance sí me tomaron el pelo, pero lo escuché de varias personas, ¿eh? Entonces creo que es más de este mito de boca a boca. Sí, también pues el catolicismo es una mezcla bien extraña de cosas, ¿no? Y sí, sí tenemos cosillas raras, honestamente. Eh, pero pues bueno, creo que a etapas tempranas de nuestra vida es una brújula moral, eh, pues bien estructurada, tal vez no bien fundamentada, ya con un poquito más de pensamiento crítico o conforme uno vaya adquiriendo experiencia en la vida, por poca que nosotros tengamos, sí te llegan a hacer ruido algunas cositas al respecto, pero no quiero usar la frase de hay cosas peores, pero creo que en un inicio sí puede tomarse como una buena estructura para empezar. Pues sí, ¿no? O sea, para comenzar o sea, para sustentar, no sé, la vida en sociedad en un inicio, ok, sobre, sí, de acuerdo. Ujú. Pero a ver, si somos críticos al respecto, eso realmente no es ser bueno. O sea, claro, tiene consecuencias deseables. Puede ser preservar la vida en sociedad, pero hacer algo solamente porque te dijeron que hay que hacerlo porque está allí y tu motivación es no irte al infierno, eso no sé si cuenta realmente como una acción genuinamente buena. Genuinamente Porque ¿qué bueno. pasa, no? Si te encuentras en una situación en donde hacer lo que parece ser lo correcto, de hecho te llevará al infierno, pero hacer lo que está, digamos, escrito en los mandamientos puede ser algo que tú sabes que es malo, pero pues resulta que no hay problema. Sí, sí, No sí, sé. pues es parte de todo de toda la cosmovisión que involucra algún rito o alguna religión. Lo llegamos a mencionar con las culturas prehispánicas, con estos rituales donde eh, los nativos de aquí en México, o bueno, los aztecas o culturas prehispánicas, tenían estos juegos y era un honor ser sacrificado para los dioses, por más que Sí. suene completamente extraño o ajeno a nosotros. Creo que es parte integral del pensamiento conforme va creciendo, pero pues tenemos también estudios que demuestran que podrás hacer lo que sea, podrás creer en el dios patata, pero eso otorga puntos extra a tu supervivencia, a diferencia de una comunidad o una sociedad que no cree en absolutamente nada. Sí, sí, sí. Entonces Sí, parece sí, es ser cierto. un mal o un bien necesario, depende de cómo lo consideres. Sí, sí, sí. Y pues bueno, por otro lado tenemos el problema del mal, ¿no? Justamente el problema de, pues, ¿por qué si Dios es todopoderoso y bueno, por qué existe el mal? O sea, él lo tuvo que haber creado, ¿no? Y si él lo creó, entonces no es tan bueno. Y si él no lo creó, entonces no es todopoderoso. Y si él lo creó, perdón, y si él no lo creó y no puede evitar que haya mal, pues entonces tampoco puede hacerlo todo. Y si lo creó y no sabe que lo creó, entonces no lo sabe todo. Entonces, pues bueno, ese es el problema del mal, ¿no? Entonces, justamente la figura del ayudante, el ayudante aquí mal, ¿no? Malvado de San Nicolás, resuelve un dilema aquí importante. ¿Cómo puede ser, digamos, un ser perfectamente bueno, en este caso el santo, e infligir daño? La solución es la justamente delegación. Justamente lo mismo sucede con, digamos, en cierto sentido, el mito judio-cristiano, ¿no? O sea, Dios, al ser total y enteramente bondad,
ser inmaterial, pues cómo va a propiciar la existencia de cosas malas, las cuales son materiales, tiene que haber otra cosa. Bueno, entonces pues hay una, digamos, una contraparte, ¿no? Que es lo malo, y justamente eso es lo que se encarga de hacer el mal, la materia. En este caso, justamente el Krampus termina siendo al que se le delega la facultad de hacer el mal, precisamente porque el santo, al ser, pues, sí, es un santo, no le corresponde, y justamente eso iría en contra de lo que significa la santidad. Ujú, ujú. Sería una contradicción allí. Y justamente estos atributos, o sea, que el Krampus sea el que hace el mal y que el santo no pueda hacer el mal, pues son, digamos, parte de estos opuestos que ayudan, ¿no? Digamos, a que se preserve esta dinámica, ¿no? Y esto termina reflejando una concepción de la divinidad donde la bondad absoluta es incompatible justamente con la acción violenta. Ya, sí, y también hace que se rebusquen varios mitos. También lo mencionamos en el capítulo de los jinns, como para la cultura islámica, pues es muy parecido a la creación de los ángeles y de nosotros como seres humanos. Pero incluso en la creencia judio-cristiana, ¿no? Se nos pinta a los ángeles, como seres que obedecen a Dios sí o sí. Pero pues también está esta historia de Lucifer, ¿no? Que era el ángel vanidoso y que no quiso postrarse hacia nosotros como seres humanos. Entonces ya entra en contradicción con el argumento principal de la creación de estos seres. Y ahora Lucifer pasa a ser el antagonista y el que castiga, que volvemos a lo que mencionamos al inicio, ¿no? Bueno, pues si castiga a los que se portan mal, no lo hace entonces un, un ente bueno, o que sigue como tal la pauta de lo que es la norma correcta de comportamiento. Pero pues entran estas contradicciones y volvemos a, parece ser necesario que exista esta dualidad luz y sombra pues en los mitos. Claro, sí. Y también eso a mí me hace pensar que es falso eso de que dicen que la forma de religión más racional que hay es el monoteísmo, ¿no? Es uno de los argumentos que se usa en la teología católica específicamente para decir que porque es la religión verdadera, ¿no? Porque es la forma más racional de religión que hay. Cuando pues no, o sea, el hecho de que sea un monoteísmo lleva un montón de contradicciones. No puedes explicar un mundo tan complejo a partir de una sola cosa. Entonces, justamente, sí, yo diría que, pues sí, buena parte de estas contradicciones son resultado de la aceptación de que hay un solo principio del cual Ujú. todo proviene, ¿no? Cuando pues bien podrían ser varios y resuelves el problema. Ok, y del lado lógico o crítico filosófico, con todo este argumento, por ejemplo, ¿quién es el de Europa? ¿A Tomás de Aquino? Pues casi todos son de Europa. Ah, bueno, buen punto, buen punto. No, pero el Bien, que, el que le copió a ay, Agustín, a a Aristóteles este con lo del motor. Aristóteles, Ajá. sí, fue Tomás de Aquino. Ok, ok. Bajo esa lógica donde puedes decir, va, hay varios motivos, varias razones de razón de existencia de varias cosas, y que llegas a esta pregunta fundamental o inicial, que es de, bueno, ¿y a ellos quién los creó? No entra como que al mismo canal, al mismo embudo de decir, bueno, hay un dios principal que creó a los dioses secundarios y va creciendo como que las ramas de este árbol, ¿no? No sé si tenga No, lógica lo que bueno, digo. no, sí, sí tiene lógica, y justamente ese es el problema, ¿no? De decir que hay algo que estuvo al inicio antes que todo. O sea, Ok. creo que puedes entrar a justamente esa es otra razón por la cual creer que pues no es tan racional como dices, ¿no? O sea, Mm, decir que tuvo que haber un principio, pues también lleva a ese tipo de contradicciones, aunque pues si te fijas esa misma pregunta la puedes hacer respecto a las teorías del origen del universo, ¿no? Y qué había antes, ¿no? Y qué fue ujú. lo que propició el Big Bang. Entonces te puedes hacer la misma pregunta, pero sí, justo, podrías decir que todas estas deidades o principios generadores de todo lo que hay tuvieron que haber sido originados por algo previamente, pero pues también por qué decir que solamente una cosa, puede haber Mm, sido varias cosas, varias ¿no? cosas. Mm, Sí, ok, ok, interesante. sí. Y pues bueno,
Justamente todas estas cosas, ¿no? El Krampus, San Nicolás, pues no son meramente adornos del folclore, ¿no? Son justamente la encarnación, pues, de un mito y de una poética, de una forma de concebir el mundo con problemas, pues, filosóficos de por medio, específicamente aquí problemas sobre el bien y del mal, de un sistema ético, social, que responde a preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Sobre todo de nuevo, sobre cómo debemos comportarnos. Y esas preguntas son, por ejemplo, cómo se internaliza la ley moral. En este caso, pues podría ser a través del miedo. ¿Cuál es la relación perdón, cuál es la relación estructural entre el bien y del mal? Aquí pues pareciera que dependen unos de los otros, ¿no? Es Ujú. necesario. ¿Cómo se maneja en una sociedad las pulsiones pues negativas, ¿no? Los impulsos negativos. Pues aquí pues justamente dándoles una expresión ritual y catártica, justamente por ejemplo con toda esta forma de la celebración, ¿no? Disfrazándose del Krampus, las cartas, así logrando sacarlo, como lo que mencionábamos en el capítulo pasado, como una especie de exorcismo del mal, ¿no? Que hay en el grupo. Y también la última pregunta puede ser, ¿puede lo absolutamente bueno ser también, pues, punitivo? ¿Puede castigar lo que es bueno? Y pues aquí pareciera que no directamente, sino que se requiere de un intermediario, ¿no? Por lo que ya mencionábamos. San Nicolás no puede andar azotando niños, porque eso sería una contradicción con su condición de santidad, y pues se requiere un intermediario para ello. Ya. Un mal necesario, no un bien necesario. Y quién sabe, yo no sé. Pero sí, 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 o sea, también eso lo podemos ver aquí, ¿no? El capítulo pasado mencionábamos la figura del hombre del costal, ¿no? O Ujú. sea, también en cierto sentido es lo mismo. El diablo también, el niño Dios. Pues creo que contigo lo enlazo mucho a lo que de repente llegas a decir de que la mayor duda o la mayor pelea interna que tenemos es el saber el por qué sigues vivo, ¿no? ¿Cuál es tu motivación para seguir vivo? Pues otra vez tienes que encontrar algún motivo entre esa luz y sombra que te haga alejarte de la sombra, suponiendo que la sombra sea el descanso eterno. Ya. Bueno, yo no sé si sea la mayor duda, ¿no? O conflicto interno, pero sí, creo que es uno importante. Eso no importa. Bueno, sí, definitivamente eso no es importante. Sí. Es Y pues necesario, así está la es cosa. necesario. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, no necesariamente se tiene que tener una respuesta así, uff, que cambie el mundo, ¿no? Pero pues debe haber una razón. Por mínima que sea, por insulsa que sea, por mundana que sea, debe haber una razón. A ver, si tú a tu adultez, ¿qué podrías decir si ya no es que el Krampus llegue a castigarte y no te portas bien como ser adulto independiente por regalos, por juguetes? ¿Cuál es el motivo de que te lleva a ser un ser humano decente, a portarte adecuadamente en esta sociedad? Pues primero porque me doy cuenta de que es necesaria la vida en sociedad para, digamos, vivir en condiciones deseables. O sea, yo no podría vivir como vivo o como quiero vivir si no es gracias a que soy parte de una sociedad. Entonces, debido a que quiero ser parte de la sociedad y debido a que quiero que las condiciones de la sociedad mejoren para que en consecuencia mejoren las mías, pues entonces yo decido contribuir a la vida en sociedad. Va, va, va. Pues creo Sí, que tú. parecido, creo que soy víctima de las condiciones materiales por el lugar donde nací y por cómo nací. Em, Creo que hay muy poca resistencia o muy poca disparidad en poder cambiarlo. Hago mi lucha día a día. Me sigo cuestionando muchísimas cosas del por qué hago lo que hago, pero pues creo que cada quien tiene su propia lucha interna y es respetable, o bueno, más bien debemos de respetar cada una de esas luchas internas en cada uno de los individuos ajenos a nosotros que llegamos a conocer en este camino llamado vida. Pues sí, 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 yo creo que sí. Aunque no creo que todos se tengan que respetar, pero sí, Ok, ok. pero sí. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? Y bueno, lo iba a regresar con el despotrique del inicio, ¿no? O Dale, dale. sea,
se debería respetar que haya por ahí personas que censuren que hables de un episodio de la historia de la humanidad. O sea, entiendo, ¿no? Que hay grupos de personas que lo usan, ¿no? Como propaganda, ¿no? Parte de una ideología política, pero incluso esa ideología política debería estar allí disponible para poderla analizar, para estudiarla, para saber por qué piensan lo que piensan. Y justamente que se censuren todas estas cosas, pues propicia que haya ignorancia, que no lo entendamos y que con mayor facilidad después, cuando alguien nos lo diga en la calle, pueda hacer que digamos, oye, sí es cierto, y así. Pues justamente esa censura propicia ignorancia que a la vez nos deja en condiciones, puede ser que nos deje en condiciones luego de vulnerabilidad. Sí, 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 hay muchos apartados en la forma en que se consume contenido, consumimos información, generamos conocimiento, que obedecen a reglas que de repente sí te lleva a cuestionarte el por qué rayos funciona así o qué lo llevó a funcionar de esa manera. Quitando de lado el si tenemos un gancho visual, un gancho auditivo, por ejemplo, en nuestro contenido directamente hablando sobre nosotros, si te das cuenta cómo las propias plataformas tienen una agenda que te impulsan a utilizarlo de cierta manera. Sin ir más lejos, yo les puedo comentar para la emisión de capítulos, poner títulos o cosas así, las propias plataformas te dicen, oye, hazlo más sensacionalista, ¿no? Claro. Y para nosotros pues puede ser así como que yo estoy hablando del Krampus, ¿qué más sensacionalismo quieres de una criatura con forma de chivo? O de ciertos temas que lleguemos a tocar o a tomar. Pero pues parece ser como que es el caminito por el que te forzan a ir si es que quieres usar su plataforma. ¿Y cuál es la alternativa? Pues créate tu plataforma, ¿no? O dicho en términos económicos también el capitalismo, ¿no? No, pues si no quieres trabajar, no trabajes. Solo pues muérete de hambre, Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Que pues eso realmente es una, digamos, o sea, el capitalismo lo que te genera es esta falsa ilusión de elección, ¿no? Ujú, O sea, realmente no eliges. O sea, exacto. estás, o sea, a la merced de esas condiciones que se te imponen. Pero sí, sí, sí. Chale. Víctimas Feo. de estos, de estas herramientas cognitivas de premio y castigo. Estamos en Sí. medio de una de ellas, ¿no? Premio, sé millonario, si es que eso es un premio. Eh, Castigo, pues muérete de hambre, muérete en condiciones deplorables y así. Exactamente. Y pues bueno, gente, entonces pues hasta ahí llegamos el día de hoy. Con todo esto, obviamente, todo el problema de lo que significa actuar bien, lo que significa actuar mal, las motivaciones para ello es todo un problema también dentro de la filosofía. Ahí paulatinamente luego hablaremos de ello, ¿no? Cuando hablemos de algo que se relacione con motivaciones éticas y motivaciones morales o motivaciones para la acción. Y pues sí, entonces, pues nada, ¿sí? ¿Tú quieres agregar algo, Lalo? Pórtense bien, que el Krampus no vaya por ustedes. Krampus es cualquier cosa que no les guste. Gracias por escucharnos. Otra horota más. Vamos a estar de vacaciones, lo avisamos en el capítulo pasado, unas 2-3 semanitas tal vez. Regresamos con todo en enero. Principios de enero, ¿no? Exactamente, con capítulos de Aliens. Con capítulos de Aliens. Ya lo declaró Jero. Muchas gracias por escucharnos, gracias por la paciencia, gracias por vernos en este progreso de prueba y error. Gracias por su apoyo en redes sociales. Apreciamos mucho los comentarios positivos y negativos. Díganos, duran demasiado, divagan mucho, pongan más memes, ya mejor déjenlo, abandónenlo, lo que sea es bien recibido. No, Sí. no les vamos a hacer Incluso caso cuando muy me dicen probablemente. woke. Cuando le dicen wogajero, cuando ven que explota como en el inicio de este capítulo. Eh, es buena persona, Jero. No lo tomen tan directo. Pues bueno, muchas gracias. Felices fiestas. Aprovechen sus vacaciones. Apóyennos en lo que puedan en nuestros canales de difusión y en nuestras redes sociales. Si es, gente, pues muchas gracias por haberse aventado este capítulo. Como lo dijo Lalo, nos vamos a ausentar un ratito, pero pues, en enero ya estamos de vuelta. Y mientras tanto, hoy tienen 40 capitulaxos para verse previos a este. Entonces, pues denle una checada para que vayan viendo cómo fue cambiando el contenido que hacemos y pues nos puedan dar retroalimentación si lo desean y nos digan qué piensan y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, pues muchas gracias por su apoyo, comenten, compartan, síganos y todo eso. Y pues nada, feliz Navidad, felices fiestas, ojalá les regalen lo que quieren. Y pues sí, si ya son adultos funcionales y todo eso, pues lamentablemente seguramente te van a regalar ropa y qué aburrido. No, qué Entonces mejor padre. no le regales algo. Ay, no, no inventes, qué aburrido. Mejor no le regales algo a alguien y cómprate un juguete o algo así que quieras. Yo Es apoyo a importante que los que, adultos jueguen. exacto, que se compren algún gusto de videojuegos, actividades deportivas, lo que sea. Recuerden que seguimos siendo humanos, seguimos Una necesitando moto. algo más que trabajar y dormir y repetir. Cuiden su salud, cuídense en estas fechas un poquito más vulnerables para enfermedades y aprecien la ropa. La ropa es un excelente regalo, por más que a Jero no le guste. Eh, Aprecien cualquier gesto de cariño que reciban de cualquier amigo o ser cercano o enemigo. Un regalo es un regalo. Muy bien. Entonces, pues sean felices, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz Navidad, Cámara. cámara.